Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarlos. Y Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Tenemos el análisis de coyuntura con 3 temas, los titulares. El primero de ellos es Noticia Perú. Un comprometedor documento se filtra en medio de la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la Comisión Lavallato del Congreso. La investigación fue realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera y detalla la ruta del dinero que recibió PPK, el presidente, por parte de Odebrecht, por más de $3 millones entre 2006 y 2017. ¿Qué cartas en ese contexto le quedan al jefe de Estado para mantenerse en el poder? Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia, Argentina. El genocida Miguel Echecolás deberá volver a la cárcel, a una cárcel normal. Así lo decidió este viernes la Cámara Federal de Casación Penal al revocar el beneficio de prisión domiciliaria de 2017. ¿Se enruta así la justicia o ganan las presiones de organizaciones de derechos humanos? Lo analizamos. Y tercer tema que es noticia, Venezuela. Con más unidad regional, con más cooperación y más fórmulas para luchar contra los efectos del cambio climático. Con estos desafíos culminó en Margarita la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Tenemos la profundidad con respecto a este tema que les proponemos en Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, este viernes la comisión parlamentaria que investiga el caso Lavallato interrogó al presidente de la Nación, Pedro Pablo Kuczynski, a quien se acusa de recibir más de $4 millones en sobornos de la empresa Odebrecht en distintos momentos de su vida pública. Al mismo tiempo, este viernes, el Congreso fijó para el 22 de marzo el debate de la segunda solicitud de vacancia en contra del jefe de Estado. El equipo de investigación parlamentaria sesionó la víspera en privado para definir los detalles del interrogatorio que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno en horas de la mañana. De manera paralela, este viernes se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Kuczynski desde hace más de un año por las distintas denuncias sobre sus cuentas y sus vínculos con Odebrecht. La víspera, este organismo envió a la Comisión Lavallato del Congreso un informe con un listado de pagos, depósitos y transferencias de las cuentas bancarias de PPK a las de diversas corporaciones vinculadas con la constructora brasilera. De acuerdo con la investigación, PPK realizó asesorías financieras para Odebrecht por $782.000 entre 2004 y 2007, a través de su empresa Westfield Capital, cuando era administrada por el chileno Gerardo Sepúlveda. También sostuvo reuniones con directivos de la constructora cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Asimismo, según la declaración del exdirectivo de la compañía en Perú, Jorge Barata, la constructora brasileña entregó un aporte de $300.000 a su campaña electoral en 2011, año en el que resultó electo Ollanta Humala. La Presidencia de la República emitió un comunicado rechazando la divulgación del informe y asegura que los depósitos del presidente fueron transparentes y no deberían sorprender a nadie. Kuczynski se enfrenta a una complicada situación política con la aprobación de un segundo debate para una moción de vacancia el próximo 22 de marzo por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción entre 2004 y 2016. La iniciativa, presentada por 5 de las 7 fuerzas del Congreso, fue admitida con 87 votos, 15 en contra y 15 abstenciones. Adicionalmente, la Fiscalía Anticorrupción reabrió una investigación en su contra por un caso de colusión con el expresidente Alejandro Toledo para favorecer a un consorcio internacional para la explotación de un yacimiento de gas. A esto se suma el rechazo de la población por el controvertido indulto otorgado al dictador Alberto Fujimori a pocos días de superar la primera moción de censura el pasado 21 de diciembre gracias a la abstención de Kenji Fujimori y otros 9 legisladores de su bancada. La posible destitución de Kuczynski provoca incertidumbre en el país, que será el anfitrión este 13 y 14 de abril de la Cumbre de las Américas, a las que asistirá el mandatario estadounidense Donald Trump y una treintena de gobernantes. ¿Y cómo finalizó este interrogatorio en la Casa Presidencial, en la Casa de Pizarro, de esta Comisión Lavallato del Congreso de Perú al presidente Pedro Pablo Kuczynski? De esto conversamos a esta hora con nuestro corresponsal en Lima, Jaime Herrera. Jaime, adelante, buenas noches.
Hola Tatiana, saludos desde Lima. En efecto, esta tarde, después de aproximadamente 8 horas de interrogatorio, los integrantes de la Comisión Lavajato se retiraron del Palacio de Gobierno, donde interrogaron durante todo este tiempo en privado al presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre los temas de corrupción que lo acusan a él de haber, por ejemplo, recibido recursos de la firma Odebrecht hacia su empresa personal, pese a que él en ese momento se encontraba trabajando como ministro de Economía y primer ministro, pero que además esas carteras ministeriales decidieron la adjudicación de proyectos como, por ejemplo, el trasvase Olmos y la carretera interoceánica. Estos temas no han sido aclarados por el presidente Kuczynski, decían, por ejemplo, el congresista Humberto Morales y Víctor Andrés García Belaúnde, quienes manifestaban en declaraciones para Telesur que definitivamente no tenían ningún elemento nuevo que pueda aportar por lo menos a la defensa de Kuczynski. Ellos salieron, decían, con más dudas de las que tenían antes de haber ingresado a esta reunión. Pero también el congresista Humberto Morales nos comentaba, por ejemplo, que a partir de este momento inclusive ellos tenían más indicios que apuntan a la responsabilidad de Kuczynski en actos de corrupción, pero además en actos que, digamos, perjudican su posición como presidente al haberle mentido a la Comisión Lavajato, al Congreso de la República, cuando dijo que no había recibido recursos de Odebrecht, más adelante que no tenía conocimiento de que sus empresas tenían contratos con la empresa Odebrecht, y ahora está evidenciándose, inclusive según los documentos que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera a esta comisión, de que por lo menos, inclusive podrían ser más de 3 millones de dólares se habrían transferido a sus empresas personales, la que tenía además con otro socio chileno. También hay que mencionar que, por ejemplo, se menciona que estos temas van a apuntalar lo que ellos mencionan, se tiene camino a aprobar una vacancia presidencial el próximo jueves 22 de marzo en el Pleno del Congreso. Esto se estará debatiendo esa fecha, pero además ya decían, tienen nuevos elementos que podrían apuntar a que efectivamente existen indicios suficientes para declarar la inmoralidad permanente del presidente Kuczynski, por tanto, sacarlo del puesto de presidente para que asuma o alguno de sus vicepresidentes, y si estos no aceptan, el presidente del Congreso de la República, y de inmediato se convoque a elecciones generales. Con esta información, Tatiana, vuelvo contigo. Adelante. Información oportuna para el análisis. Jaime, gracias. Buenas noches. Muy bien, y nos vamos con el análisis, nos quedamos con la capital. Allá nos espera nuestro invitado, Héctor Béjar, abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos desde Lima. Hola, profesor Béjar, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Tatiana. Varios hechos que se han registrado este viernes. Primero quiero comenzar por la filtración de este documento de la Unidad de Inteligencia Financiera. El gobierno ha respondido diciendo que está lleno de incongruencias, lleno de irregularidades, que no debe ponerse atención a ese documento que fue construido por esta unidad experta en este tipo de asuntos durante todo el año 2017. Según su visión, ¿qué peso tiene en este caso Lavallato ese documento? Tiene un peso enorme porque la Unidad de Inteligencia Financiera pertenece a la Superintendencia General de Banca y Seguros, que es una de las entidades económicas más importantes del país y que no solamente tiene que ver con bancos estatales o organizaciones públicas, sino con toda la banca privada. Entonces es un documento de enorme peso. Y además es un documento sumamente concreto que no solamente hace el listado de las sumas transferidas a PPK, sino hace el seguimiento de todas y cada una de las rutas que han seguido cada una de las transferencias que le hicieron. Es prácticamente irrebatible. ¿Usted cree que es importante en ese momento el debate que se da desde la política local, donde dicen por qué se filtró justo este momento? ¿Fue filtrado además por la Comisión del Congreso que lleva el caso Lavallato o fue filtrado por otra persona que lo tenía y que se lo quitaron a esta Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Usted cree que eso es importante en este momento? ¿Por qué se filtró? La superintendencia es una entidad pública. Entonces no tiene por qué tener documentos secretos, sobre todo si se trata de asuntos públicos. Y además, teniendo en cuenta que la Comisión Lavallato está haciendo una labor paralela a la Fiscalía, que está haciendo toda la investigación del caso del presidente Kuczynski. En todo caso, profesor Béjar, llama la atención que se dé justamente hoy,
cuando vamos, y allí viene la segunda parte de nuestro análisis, que sin duda es de gran peso, porque han llegado hasta la casa presidencial. No es la justicia, es esta comisión del Congreso, pero evidentemente habían preguntas que también se filtraron previamente que eran transversales a la situación. Bueno, lo que pasa es que en el Perú actual operan muchos grupos, algunos de ellos mafiosos, ligados a intereses personales o corporativos, y entonces lo que estamos es en una feria de revelaciones, pero eso no significa que los datos que se están filtrando no sean reales, y lo que va a tener valor para la discusión que va a tener el Congreso el próximo jueves 22 va a ser precisamente la veracidad y la comprobabilidad de estos datos que han sido vertidos no solamente por la Superintendencia de la Banca y Seguros, sino por otras instituciones del país. Eso pone en muy serio riesgo al presidente Kuczynski, porque hay que tener en cuenta además que el total de las sumas que le han sido transferidas no solamente son 3 millones, sino que abarcaría muchísimo más y podría llegar hasta 6 o 7 millones de dólares. Esto además deja también entrever, valga la redundancia, tremendo entramado entre Odebrecht, consorcios internacionales, empresas privadas y el sector público peruano. Pero no es de ahora, es del año 2006 al año 2017, es decir, implica varios gobiernos. Por supuesto, y además durante todos estos gobiernos lo que ha ido montándose, construyéndose en el Perú es un entramado de poder en el cual las que mandaban, estoy hablando en pasado, pero en realidad eso sigue siendo presente, las que mandan son las grandes empresas, capitaneadas y coordinadas por la Confederación de la Empresa Privada, que es la equivalente a la Fedecámaras venezolana, que han sido en realidad durante todos estos años los grandes electores del Perú, financiando a los candidatos de su preferencia, dentro de los cuales la principal candidata ha sido Keiko Fujimori, al punto que en el medio periodístico se dice, e incluso los propios técnicos de Odebrecht dicen, que la verdad es que Odebrecht era el partido de Keiko Fujimori. Imagínese usted, ahora en términos políticos, de cara al próximo 22 de marzo, cuando se debate la vacancia al jefe de Estado, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué cartas políticas le quedan al presidente dentro del Congreso para jugar? Yo creo que ninguna. Lo que están haciendo en el interín entre hoy día y el 22 es presionar a los 87 o más parlamentarios que han firmado la petición de vacancia y ofrecerles favores, ofrecerles beneficios, amenazarlos, de tal manera que hay una intensa labor del gobierno y sus voceros en estos momentos dirigida al Congreso para evitar que alguna gente que ya dio o previó o dijo con antelación que va a votar por la vacancia, retiren ese voto o que por lo menos se ausenten y no asistan al Congreso. Entonces, la verdad es que el resultado de la reunión de la Asamblea del Congreso del día 22 todavía es imprevisible. Teóricamente, la vacancia está dada, pero como sabemos, eso no se puede afirmar totalmente en el Perú, dado el sistema de presión que existe en este momento sobre los representantes parlamentarios. Es decir, la votación para debatir la vacancia no será el mismo resultado o no se sabe, no se puede generar esa expectativa, 85 votos a favor, 15 abstenciones y 15 en contra. No puede uno asegurar que ese será el escenario. No necesariamente, no necesariamente. Todo es imprevisible en este momento. Pero por supuesto, tampoco va a variar demasiado. Será 1, 2, 3 o 4 votos, no más, aquellos que puedan variarse de un lado al otro, aquellos que puedan ausentarse. Si se da la vacancia, si se vota a favor de la vacancia del presidente, va a ser por muy poco margen. Hay que decir además
que esa medida que establece un cierto porcentaje de votos para vacar a presidentes es anticonstitucional. Esa fue introducida durante el gobierno de Toledo para blindar a Toledo a partir del año 2000. En realidad, la Constitución del país no establece ningún requisito para vacar al presidente. Se le puede vacar por una votación simple en el Parlamento, siempre que, por supuesto, haya argumentación y pruebas suficientes. Me queda una pregunta, profesor Béjar, a nivel del contexto político internacional. Próximamente habrá una cumbre iberoamericana en su país, en Perú. El gobierno, como representante del Estado y del pueblo de Venezuela, no ha sido invitado. El Grupo de Lima es obviamente liderado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, aliado del gobierno de los Estados Unidos. Hoy, con todo lo que está pasando en esta nación, que no es nuevo, pero evidentemente se plantean hoy específicamente 3 hechos coyunturales que dejan muy claro el panorama de crisis institucional y de democracia que vive el país. ¿Qué mensaje realmente le está enviando entonces a América Latina y al mundo? Bueno, se puede decir 2 cosas. La primera es que, por supuesto, ese Grupo de Lima es absolutamente ilegal y la petición hecha por el presidente Kuczynski de que el presidente Maduro no venga a Lima es doblemente ilegal. Él no tiene ningún derecho a hacerlo y, por supuesto, que no cuenta con la adhesión del pueblo peruano. El pueblo peruano es absolutamente contrario al presidente en este momento. El presidente tiene apenas un 15% de popularidad y hay más de un 70% de la gente que está pidiendo su vacancia. Eso por un lado. Y por el otro lado, es altamente probable que el presidente Maduro sea recibido por otro presidente en el Perú y no por el señor que tenemos en este momento en Palacio. Veremos qué sucede el próximo 22 de marzo. Muy pendientes de ello. Gracias, profesor Béjar, por ese análisis. Muy buenas noches. Le deseamos un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahí está el análisis de un experto, sociólogo, catedrático, analista político. A manera de síntesis, tenemos información de nuestra multiplataforma. ¿Cuáles son las acusaciones de corrupción contra Pedro Pablo Kuczynski? Aquí las tenemos. El Congreso de Perú acordó este viernes que el nuevo pedido de vacancia contra el presidente será debatido el 22 de marzo. Es la segunda solicitud de vacancia contra Kuczynski en 3 meses por su presunta vinculación en la trama de corrupción Odebrecht. En diciembre pasado, la presidenta de la comisión Lavallato, me devuelvo a esta parte que es importante compartirla con ustedes, en Perú, Rosa Bartra, hizo de conocimiento público el documento de que Odebrecht envió a su grupo en el que señalan que pagaron $782.207 a la firma Westphal Capital, una empresa de asesoría de banca de inversión vinculada al mandatario peruano. De acuerdo al documento, los pagos fueron por 7 consultorías que realizó la firma entre noviembre de 2004 y diciembre de 2017. Es bastante extenso el artículo, lo dejo para que ustedes lo puedan leer, compartir si lo desean en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, Argentina, el genocida Miguel Echecolás deberá volver a la cárcel. Así lo decidió este viernes la Cámara Federal de Casación Penal al revocar el beneficio de prisión domiciliaria de 2017. Nos preguntamos lo siguiente: ¿se enruta la justicia o ganan presiones de organizaciones de derechos humanos en Argentina y a nivel internacional? Veremos qué dice un experto al volver en el Noticia. Noticia Argentina, la justicia en esta nación se pronuncia para devolver a la cárcel a uno de los peores, mayores represores de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Se trata de Miguel Echecolás, quien había recibido un beneficio de casa por cárcel, lo que generó un fuerte rechazo dentro y fuera del país. ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿Hay una justicia dividida? Vamos a revisar también otros casos que esperan por respuesta.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó este viernes el beneficio de prisión domiciliaria concedido a finales de 2017 al represor Miguel Echecolás por razones de salud. El máximo tribunal consideró que su tratamiento puede recibirlo en la cárcel. Esta decisión atiende al recurso presentado por la Fiscalía para asuntos de violaciones a derechos humanos durante el terrorismo de Estado y la querella de una víctima. Echecolás, condenado por crímenes de lesa humanidad, vive en su residencia en Mar del Plata. Desde el momento en que recibió el beneficio de casa por cárcel, las presiones nacionales e internacionales no cesaron. Diversos organismos de derechos humanos se habían movilizado para exigir su regreso a la cárcel. En rechazo al historial criminal del ex policía Echecolás, su hija Mariana Dopazo decidió en 2017 renunciar al apellido paterno por considerar que el mismo estaba teñido de sangre. No hay ni ha habido nada que nos una y he decidido con esta solicitud ponerle un punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror ajeno a la constitución de mi persona. Porque nada emparenta a mi ser un patronímico al de un genocida. Dopazo, junto a otros cientos de activistas, buscan que tanto Echecolás como los demás represores cumplan su condena en la cárcel. Además de las 3 cadenas perpetuas por el secuestro y desaparición de 2 jóvenes, robo de bebés y delitos cometidos en un centro de reclusión en la ciudad de La Plata, Echecolás tiene abierta otra causa recientemente elevada a juicio oral por privación ilegal de la libertad agravada. Otro represor que cuenta con el beneficio de casa por cárcel es Luis Abelardo Patti, otorgada en septiembre de 2017 por supuestos problemas de salud. Patti fue condenado a 2 cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Argentina. Recibimos más información a esta hora desde Buenos Aires con Edgardo Esteban, nuestro corresponsal permanente en esta nación del sur del continente. Hola Edgardo, buenas noches. ¿Se sabe cuándo será efectivo este traslado? Tatiana, siempre es un placer saludarte y también saludar a toda la audiencia de Telesur. Y el planteo es que de forma inmediata, así que en las próximas horas va a ser trasladado, se supone que a la cárcel de Batán, ahí cercano al bosque de Peralta Ramos, este sector residencial de la ciudad de Mar del Plata, 404 kilómetros al sur de la capital de Argentina. Este represor, que es uno de los referentes, y llega en un momento especial para lo que es la lucha por parte de los organismos de derechos humanos, porque en pocos días más, el 24 de marzo, se cumplen 42 años de lo que fue el golpe cívico-militar de la dictadura más nefasta que tuvo la República Argentina, y también lo que significa esta alternativa que hace pocas horas anunciaba el gobierno de dejar en libertad condicional o arresto domiciliario a unos 1.300 detenidos en las cárceles, entre ellos la mayoría de los represores que tendrían ese beneficio de tener su arresto domiciliario. Este personaje que recién escuchamos, hasta su propia hija pidió cambiarse el apellido por vergüenza, por lo que significó ese accionar de la represión durante la dictadura militar. Fue el principal protagonista de lo que significó la noche de los lápices, aquella persecución a los estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata que estaban pidiendo el boleto estudiantil, y también lo que significó la desaparición de la hija de una de las fundadoras de las madres de Plaza de Mayo, Chicha Tucano, que de alguna forma plantea justamente esta situación de un hombre nefasto, repudiado, y que generó desde el 27 de diciembre, cuando fue trasladado a esa zona residencial de la ciudad de Mar del Plata, el repudio no solamente de los organismos de derechos humanos, sino de sus propios vecinos, que también presionaron para que lo sacaran de esa residencia donde estaba cumpliendo el arresto domiciliario. Así que hay expectativa, porque seguramente que en las próximas horas va a ser trasladado a una cárcel común, como corresponde a esos genocidas que son condenados, en este caso por 6 causas, por delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasa con otros casos, como por ejemplo el de Patti, que ya referenciábamos antes de conversar contigo, Edgardo? ¿También veremos lo mismo? Hay mucha presión política por parte del gobierno de Mauricio Macri a la justicia. La mayoría de los casos que tienen arresto domiciliario son por esa presión. En este caso fue la sala de casación civil que justamente marcó esta alternativa, pero es difícil porque la presión del gobierno de Mauricio Macri es llevar a los genocidas a arresto domiciliario y no que sigan en cárceles comunes. Esta es una excepción, pero creo que la presión de los organismos de derechos humanos van a seguir enmarcando justamente esta lucha en favor de la verdad, de la memoria y la justicia, y tratar de que justamente los genocidas estén en las cárceles comunes como lo establece la ley. Así las cosas entonces. Gracias, Edgardo. Insumos para pasar de inmediato con el análisis. Buenas noches. Muy buenas. Muy buenas noches.
Para el análisis nos ayuda Mabel Careaga, miembro de Asociación Familiares Compañeros de las 12 de Santa Cruz, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras del movimiento de mujeres Plaza de Mayo, secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz. Mabel, buenas noches, bienvenida a Noticias de Telesur. Hola, buenas noches. Muchas gracias por llamarme. Gracias a usted, Mabel. ¿Qué papel tuvo la movilización social en esta decisión que toma hoy la justicia? Yo creo que la movilización social fue fundamental. En este reclamo de la revocatoria de la prisión domiciliaria de Checolat, no solo participamos los organismos de derechos humanos, sino que tuvo una participación muy importante los vecinos de La Plata, que no estaban dispuestos a convivir con un genocida. Un genocida de la talla de Checolat, ¿no? Que no solamente fue condenado por los crímenes cometidos durante la dictadura y durante el terrorismo de Estado, sino que también es el primer sospechoso de haber provocado la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, que fue uno de los testigos que hizo posible la condena de Checolat a prisión perpetua. Entonces me parece que esto es importante de remarcar, porque el respeto por los derechos humanos forma parte de la cultura de la Argentina, forma parte de la cultura de gran parte de la sociedad, y hay un consenso muy claro que se manifestó en el rechazo a la ley del 2x1, que tiene que ver con que los crímenes cometidos durante la dictadura tienen que ser juzgados, los responsables tienen que ser condenados y tienen que cumplir su condena en cárceles comunes, como lo marca la ley, ¿no? Claro. Mabel, ¿crees que este caso sentará jurisprudencia? Dicho de otra manera, ¿crees que se retoma el rumbo de la justicia como debe ser para que no haya más prisión domiciliaria para los genocidas de la dictadura? Yo creo que es muy difícil, que tenemos un largo camino de lucha por recorrer para que no se den arbitrariamente prisiones domiciliarias, ya que hay un compromiso de este gobierno con los responsables de la dictadura militar de lograr que puedan cumplir su condena en la tranquilidad del hogar. O sea, Checolat no es un hecho aislado, se han otorgado prisiones domiciliarias e incluso a muchos represores. Mañana justamente hay un escrache a Mañaco, que era el médico del centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, era el que hacía los partos a las mujeres que estaban desaparecidas y entregaba a sus hijos a las familias que lo apropiaban. O sea que esto no es aislado lo de Checolat, la prisión domiciliaria, sino que forma parte de la política del actual gobierno. Con lo cual, los organismos de derechos humanos es un reclamo permanente que estamos haciendo, que decimos que el único lugar para un genocida es la cárcel. ¿Por qué crees que se da este compromiso del gobierno de Mauricio Macri con estos represores de la dictadura? ¿Cuál es la base de ese compromiso? ¿A qué se debe? Mira, si nosotros nos ponemos a ver quiénes fueron los grupos económicos, cuáles fueron los grupos económicos que se beneficiaron con las políticas de la dictadura militar, uno de los principales grupos económicos fue justamente el de la familia del actual presidente, la familia Macri. Muchos de los apellidos que hoy nos gobiernan son los hijos o nietos de aquellos que se beneficiaron y o participaron directamente en la dictadura militar. Lo que está haciendo el actual gobierno es pagar esa deuda que tiene, pagar los favores, en todo caso, que recibieron de la dictadura militar. Es claramente esto, ¿no? Además de que han vuelto a poner en duda directamente la existencia del terrorismo de Estado, hablan nuevamente de un enfrentamiento entre dos bandas, vuelven con la teoría de los dos demonios y de la guerra sucia, y no tenemos que olvidarnos que la guerra sucia fue un término acuñado por la dictadura militar. Entonces, lo que nosotros creemos es que en realidad este es el compromiso que tiene el actual gobierno con los genocidas de la dictadura militar. Si no, no se entiende por qué quieren que estos señores estén presos en su casa, cuando hay una justicia que los condenó y los condenó a prisión perpetua en cárceles comunes. Y cuando además hay un estatuto de Roma que así lo exige en el marco del derecho internacional, del cual Argentina es firmante de todos esos protocolos. Ahora bien, desde la perspectiva de la justicia, hay una denuncia permanente de la justicia politizada en el país. Con este caso de
situación que se ha registrado hoy por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Quiero decirlo con toda claridad, la Cámara Federal de Casación Penal, que es la que en últimas toma la decisión de que regrese Checolás a una cárcel común. ¿Veremos una fractura en la justicia o dificultades entre una y otra en el sistema judicial? Yo creo que la justicia también es permeable a la movilización popular, y esto quedó muy claro en el 2x1. Hace unos días la Corte Suprema falló negándole ese beneficio a un represor, y ahí sentó nuevamente jurisprudencia de que no es aplicable el 2x1 a los culpables de delitos de lesa humanidad. O sea, también fue permeable a esa gran movilización popular en contra del 2x1. Lo mismo está pasando ahora. Cuando yo te decía, los derechos humanos forman parte, la defensa de los derechos humanos forman parte de la cultura del pueblo argentino, es nuestro patrimonio cultural, une nuestra historia con nuestro futuro, con nuestro presente y con nuestro futuro, tiene que ver con eso. La sociedad argentina no está dispuesta a retroceder en las conquistas en lo que se refiere a memoria, verdad y justicia. Y sí, por supuesto que hay jueces que son más permeables a la presión del gobierno y jueces que están más comprometidos con el respeto de los derechos humanos. Y esto se va a ir viendo en la medida en que los organismos de derechos humanos y la sociedad podamos estar en la calle y podamos seguir exigiendo justicia, y que en definitiva la justicia cumpla con esto que vos decís. La Argentina es firmante de todos los pactos internacionales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. No puede volverse para atrás. No puede retrocederse porque, entre otras cosas, en materia de derechos humanos tampoco es posible, no es permitido. Me queda algo por preguntarte a manera de contexto. ¿De qué manera vigilan ustedes como organizaciones de víctimas de derechos humanos este informe que se registró hace aproximadamente un mes, en donde planteaba que producto del gran hacinamiento en las cárceles argentinas podrían salir 100 represores también de la dictadura militar, algunos prisión domiciliaria, otros en completa libertad? ¿Cómo vigilan ustedes que esto no suceda? Claro, son 93, es un listado con 93 represores que pueden estar en condiciones de obtener la libertad condicional o la prisión domiciliaria. Nosotros ya lo hemos denunciado, no solamente en el país, sino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es posible que estos represores accedan a este beneficio. El beneficio de la prisión domiciliaria se puede dar a personas mayores de 70 años que sufran una enfermedad terminal o que no pueda ser tratada dentro de la prisión donde están. Y que no es el caso de los represores argentinos, ¿no?, que cumplen su condena en prisiones que están totalmente adecuadas y además tienen acceso a atención médica y al hospital en las cárceles, ¿no? Entonces, nosotros ya lo hemos denunciado y estamos, por supuesto, permanentemente vigilando que no se otorguen las prisiones domiciliarias. Muchas gracias. Yo te quiero agregar, si me permitís, claro, que el 24 de marzo, que se aproxima ahora en 2 semanas, se cumplen 42 años del golpe militar en Argentina, y nosotros estamos llamando a una gran movilización popular, estamos llamando a que concurran las familias, que es tradicional la concurrencia de las familias en las marchas del 24 de marzo, la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de la ciudad de Buenos Aires, que justamente está para defender los derechos humanos, nos acompaña con más de 300 personas que van a acompañar en la marcha para poder proteger a las personas que van, a las familias, por lo cual nosotros queremos que esta marcha sea multitudinaria y que le ponga un freno al gobierno de Macri en lo que hace al desmantelamiento de las políticas de derechos humanos, y que también le ponga un freno a lo que hace a las políticas de exclusión social. La situación que estamos viviendo a nivel económico en la Argentina también es muy complicada, los despidos son diarios, la gente no llega a fin de mes. Este es un gobierno que viola permanentemente todos los derechos humanos, los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida digna, y nosotros decimos justamente que un gobierno que no respeta las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina no puede construir una democracia que tenga como eje central el respeto a los derechos humanos y la inclusión social.
Nosotros nos vamos a reunir, los organismos de derechos humanos, el 24 de marzo a las 13 horas en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, y desde allí vamos a marchar hacia la Plaza de Mayo con la bandera, con la imagen de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahí estaremos en todas estas 2 avenidas emblemáticas de la ciudad capital. El equipo de Telesur para informar y para acompañar, recibir todos los testimonios de ustedes como luchadores de un proceso tan complejo que se ha vivido en Argentina y que realmente no cierra. Muchas gracias, Mabel, por habernos acompañado. Un placer, buenas noches. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, y hemos tomado a manera también de reacciones un medio local, precisamente de La Plata, donde se encuentra la prisión domiciliaria de Miguel Checolás. El día desde La Plata para Carlotto es una buena señal la vuelta de Checolás a la cárcel. Es una reacción que compartimos con ustedes. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, remarcó hoy que el regreso a la cárcel común del represor Miguel Checolás se dio gracias al clamor, no solo los vecinos de la casa lujosa que ocupaba este personaje, sino también porque toda la sociedad sabe qué clase de persona es y qué errores y delitos graves ha cometido. Ante la decisión de la justicia de quitarle a Checolás el beneficio de prisión domiciliaria, dijo esto: el represor deberá volver tras las rejas porque ha cometido delitos de lesa humanidad, de una gravedad absoluta. Por lo tanto, no se le debe contemplar ningún tipo de privilegio, expresó Carlotto en una entrevista, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, activista muy reconocida por los derechos humanos en Argentina y en el continente. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, con más unidad regional, con más cooperación, con más fórmulas para luchar contra los efectos del cambio climático. Con esos desafíos culminó en Margarita, en Venezuela, la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Venezuela, culminó este viernes la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. El bloque regional reafirma su consolidación con la firma de múltiples acuerdos de cooperación. Una fórmula sin duda que ayuda a naciones a complementar entre sí esta situación de devastadores desastres naturales producto de la crisis de cambio climático que sufre la humanidad, como los vividos en Dominica, otras islas insulares el año pasado, en 2017. Tenemos detalles. Este viernes en la isla de Margarita se efectuó la clausura de la 23ª Conferencia Ministerial de la Asociación de Estados del Caribe, presidida por el canciller anfitrión Jorge Arriaza. El resultado de la cumbre fueron 27 acuerdos de cooperación orientados a enfrentar las dificultades que atraviesa la región, en particular como consecuencia del cambio climático. A propósito, Arriaza destacó la declaración sobre desastres naturales en el Caribe, que a su juicio obliga a los 25 Estados miembros del bloque a tener fondos para garantizar la resiliencia de países como Dominica y Antigua y Barbuda, devastados por el paso de los huracanes Irma y María el pasado año. Estas naciones fueron eximidas de dar sus aportaciones al organismo en el periodo 2018 y 2019. Tenemos que ser nosotros los primeros y exigirle a los países que han propiciado el cambio climático, en el caso de los huracanes, que asuman también sus responsabilidades, que no envíen compañías o empresas porque quieren hacerse millonarias a partir del dolor de los pueblos y que quieren reconstruir para engrosar sus bolsillos y no para darle a ese pueblo el derecho que le ha negado el cambio climático, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la vialidad, a la electricidad incluso, en muchos casos. Lo propio hizo la secretaria general de la AEC, June Summer, quien llamó a fortalecer y revitalizar la unidad de los países caribeños con el objeto de impulsar una cultura que garantice la supervivencia y el desarrollo sostenible. Al culminar el foro, en nombre del gobierno nicaragüense, el secretario para el Desarrollo de la Costa Caribe, Valdrat Yanche, recibió la presidencia pro tempore de la AEC por el periodo 2018-2019.
Nicaragua se compromete a continuar forjando la unidad entre los pueblos y gobiernos caribeños, dando seguimiento a la tarea de revitalización de nuestra situación. Como continuidad de la destacada labor desarrollada por nuestros predecesores, los hermanos de la hermana República Bolivariana de Venezuela. De esta manera, las naciones caribeñas ratificaron su disposición a mantenerse unidas para enfrentar los desafíos del futuro próximo, en momentos de gran ofensiva conservadora que pretenden quebrantar a la región. De igual forma, fue reconocido el esfuerzo de algunos jefes de Estado de la región por preservar el legado político del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a través de mecanismos de integración como el ALBA y Petrocaribe. Y más temprano conversamos con la canciller de Dominica, Francine Beiron, a quien le preguntamos sobre la devastación de su país por huracanes en 2017, 2 para ser exactos. ¿En qué situación se encuentra la nación? ¿Cómo están trabajando para la reconstrucción? Esto nos dijo. Desde luego que Dominica se vio severamente devastada por el huracán María. Desde septiembre venimos trabajando fuertemente en nuestra recuperación. Hemos logrado limpiar gran parte del país y en este momento nos estamos enfocando en aquellas personas cuyas casas fueron dañadas o destrozadas para así recuperarlas y fortalecerlas en vista a la próxima temporada de tormentas que se prevé comience en junio. El 90% de las casas se vieron afectadas o fueron destruidas por el huracán y hemos desplegado una masiva operación de reconstrucción. También hemos comenzado a trabajar con otros sectores para retomar nuestros campos, volver a cultivarlos y revitalizar todas las granjas. Venimos también trabajando con el sector turismo, buscando esté al 100% activo nuevamente. Y por supuesto, hemos trabajado en el correcto encauce de nuestros ríos y así evitar que se desborden de nuevo. Claramente es una tarea muy masiva, considerando que Dominica tiene 365 ríos, así que no podremos trabajar en todos ellos, pero nos enfocamos en los más críticos. A la canciller de Dominica también le preguntamos sobre las conclusiones de esta cumbre, en particular acerca del cambio climático, cuáles son los retos. Esto respondía. Creo que todos reconocen que evitar este tipo de desastres es un factor crítico, particularmente en los países más vulnerables del Caribe. Y es evidente que necesitamos adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Los países caribeños nos comprometimos en París a tomar acciones para reducir nuestras emisiones tóxicas. En ese momento, en conjunto con los países desarrollados, ellos se comprometieron en apoyar financieramente las investigaciones del cambio climático y sus adaptaciones. Necesitamos que el Acuerdo de París esté operacional. Necesitamos todo el apoyo posible acá en el Caribe, ya que no somos nosotros los mayores emisores de gases dañinos a la atmósfera. Nosotros estamos en la primera línea de batalla en la guerra contra el cambio climático y además hemos visto los efectos del cambio climático. Pudimos ver lo fuerte que es el huracán en la zona y por ello es que exigimos asistencia a los países del Caribe que fueron afectados por este fenómeno climatológico para asegurar que en el futuro no volvamos a vivir esta destrucción masiva. Claramente, no es una cuestión que se reduce solo a tormentas. Otros países latinoamericanos vivieron terremotos, así que estos desastres son una forma de prepararnos y fortalecernos para el futuro. Dominica está comprometida en convertirse en uno de los países más adaptables del mundo y eso implica que debemos comenzar a construir de forma más eficiente y asegurarnos de que tenemos los mejores y más avanzados sistemas de advertencia. La canciller Beiron también nos habló de los efectos del cambio climático en estos países pequeños como estas islas insulares. Ella está clarísima en que son los más devastados, pero no los principales causantes. ¿Cómo se sienten al respecto? Esto respondía. Bueno, lo más importante en este momento es revertir y detener el calentamiento del planeta. Hemos visto cómo las altas temperaturas de los océanos han traído como consecuencia la elevación del nivel de las aguas
y Dominica se ha visto muy afectada por ello. Hemos visto cuán rápido estas tormentas han ganado fuerza en las aguas del Caribe y posiblemente este calentamiento continuará junto a las elevaciones de los niveles del mar, y es por ello que exigimos a los países que más emiten gases de invernadero que den un paso adelante y tomen medidas claras en la reducción de estos dañinos gases y que desarrollen nuevas formas de energía que no aceleren el cambio climático. A la canciller de Dominica le preguntamos por último sobre el papel que ocupa la integración regional del Caribe y los encuentros como este para cumplir estos objetivos. Vamos a ver cómo lo respondía. Creo que encuentros como este son muy importantes porque nos aseguramos de que estamos enviando el mensaje correcto, de que estamos tratando estos fenómenos naturales y que reconocemos el desafío que esto representa, de que actuamos en un esfuerzo conjunto en enviar un mensaje a nivel global y también para poner en el tapete políticas de cambio y programas que nos ayuden a reducir el impacto del cambio climático. Ahí está la respuesta de la canciller de Dominica. Pasamos de inmediato con el análisis. Para ello nos ayuda José Perales, analista político, estadístico, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. José, bienvenido. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vemos que en esta cumbre quedan grandes desafíos planteados, pero sin duda un hecho transversal es el cambio climático y los efectos que produce particularmente en algunos países del Caribe. No en todo sucede, sin embargo, lo que han dicho es la unidad y la integración será fundamental en adelante ante grandes potencias que se retiran, por ejemplo, de la cumbre de París, como el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, indudablemente que países que son, primero, grandes emisores de gases llamados invernadero, por un lado, pero también grandes devastadores de la naturaleza, deforestadores, pues consumidores, megaconsumidores de materia prima de todo tipo, ¿no? Hidrocarburos, árboles, de todo tipo. Son los principales causantes de este daño que estamos causando al ambiente. Y sin embargo, la responsabilidad que tienen con la humanidad por ser los principales depredadores de ella, no la asumen. Entonces, uno tiene información, por ejemplo, de que si el nivel del mar sube unos pocos centímetros, muchos de estos países, que son básicamente islas, pueden desaparecer sepultados bajo el mar. Entonces, bueno, una cosa que nos queda a nosotros, los países que tenemos ciertas condiciones de desarrollo, es la unidad entre iguales para poder superar, primero la solidaridad para superar las crisis climáticas como estos tornados, terremotos, etcétera, pero también la unidad política, porque resulta que lo que se está confrontando aquí es un modelo como el capitalista, que es devastador, depredador del ambiente, y una propuesta, en el caso de Venezuela y de otros países amigos, una propuesta de sistema que sea por lo menos más amigable con el ambiente. Y eso pasa por la concepción política y económica del sistema. A propósito de la perspectiva política, algunos pensaban que la Asociación de Estados del Caribe estaba prácticamente muerta, algunos decían estaba seriamente herida. Vimos lo contrario, llegaron todas las delegaciones con algunos de sus cancilleres, pero habían representantes de alto nivel de los países. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que dentro de todo, a pesar de que algunos sectores dentro de los países siguen directrices contrarias a los intereses de los pueblos, bueno, siempre queda una especie como de reserva moral. Y estas reservas morales concurren a este tipo de actos, bueno, con la intención de que la unidad no se termine de fracturar. Entonces, bueno, yo tengo mucha esperanza en que esas reservas morales, esas reservas espirituales, esas reservas de conciencia en todos los países que conforman el área del Caribe, pues al final terminen imponiéndose sobre las corrientes de las, digamos, representaciones de las corporaciones transnacionales que en este momento tienen una gran avanzada en muchos países del continente y que son ahora los detentadores del poder político. Pero bueno, ya vemos cómo los pueblos, por cierto, se tienden a rebelar y bueno, un trago de una cucharada bien amarga como estos gobiernos neoconservadores, neoliberales, en muchos de nuestros países, parece que ha sido una bofetada a los mismos pueblos que han permitido que lleguen estos gobernantes al poder.
En todo caso, esas han sido las decisiones de los pueblos. Algo soberanas. Bastante interesante desde la Asociación de Estados del Caribe es que hay multiplicidad de modelos y de visiones políticas y de desarrollo económico, pero plantean la unidad y la integración ante lo que significa la adversidad y los desafíos. ¿Esto cómo realmente logra tener un mayor resultado? Por ejemplo, te pregunto, ¿tomar decisiones en bloque ante Naciones Unidas? Exactamente. Es bien interesante que temas como este que tienden a crear unidad, Pepe Mujica decía un pensamiento más o menos, una vez lo leí aquí, por cierto, en Telesur, que tenemos que deponer intereses y posturas ideológicas y ser unidos como naciones en América, y en el momento que lo logremos podemos llamarnos adultos, ¿no? Entonces fíjate que el asunto está allí, pues un tema que nos une es el tema de la adversidad ante el cambio climático, y creo que eso puede ayudar mucho a que la comprensión del fenómeno trascienda justamente al ámbito político-económico, a los modelos político-económicos, y termine por permear la conciencia de la generalidad de los dirigentes latinoamericanos y caribeños y de los pueblos, y terminemos con una unidad política también. En todo caso, integración no es lo mismo que cooperación. Hablaban en esta conclusión del encuentro de los dos conceptos, pero tampoco es lo mismo. Claro que no. Pero bueno, es que por la vía de la cooperación y dándonos cuenta de que las necesidades son comunes y que a la larga los intereses son comunes, podemos lograr la integración, que es justamente la llave que nos mantendrá a salvo de las pretensiones hegemónicas de gobiernos y corporaciones de gobierno como lo son los Estados Unidos y la Unión Europea. Claro que eso quedó bien claro en la postura que tomó cada una de las delegaciones al momento de tomar la palabra. Ahora bien, desde Venezuela, ¿se da en una nación como anfitriona que le entrega a Nicaragua ahora, muy asediada por el gobierno de Estados Unidos, por algunos de los países aliados? Sin embargo, algunos de ellos también llegan con sus representantes a Venezuela. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, fíjate, como decía, pues ahí yo creo que así como Venezuela no ha perdido oportunidad de ocupar espacios de cualquier tipo de organización mundial o regional, bueno, yo creo que estos países también hacen lo propio, pues no van a abandonar los espacios. Yo creo que, y hay que estar muy alertas a eso, pues el imperio y Estados Unidos... Tal vez porque no se han dejado confundir. Claro, pero también porque el imperio también juega. Y no se han dejado presionar, entonces. Ajá. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de reuniones ciertamente tiene también una tributa a la unidad de países como Venezuela, que tienen en otros escenarios y foros políticos como Naciones Unidas o la misma OEA la posibilidad de dirimir cosas, ¿no? Como en efecto todo el mundo sabe cómo hemos sido asediados en una primera etapa en la OEA y ahora se pretende hacer en las Naciones Unidas. Pero bueno, esta solidaridad ante el cambio climático seguro que nos gana amigos, porque pues amor con amor se paga, lo decimos todos, pero también lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Claro, pues esa es una realidad, es un principio ético, entre otras cosas, en la política, que si lo llevamos a la diplomacia, bueno, así es que se debe hacer la diplomacia. Entonces Venezuela, para finalizar, pues no está sola, y en este gran Caribe no está sola. Para nada, Venezuela no está sola. Esta campaña desde el norte, con ahora el nombramiento de esta nueva figura de Pompeo, que el prontuario peor que el anterior, digo, el currículum peor que el anterior, demuestra que el gobierno de Estados Unidos, como vocería de las transnacionales, no va a aflojar. Pero vemos que la realidad, que es las necesidades de los países, se impone. Y se impone el trato que Venezuela ha dado y que otros países de Latinoamérica se han dado a sí mismos también en conjunto. Se impone la solidaridad, y eso es un buen comienzo para la cooperación, un buen comienzo para la integración. Muchas gracias, José. Con esta reflexión te despido. Vale. Un placer, buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias a ti. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Recuerden nuestra cita el próximo lunes, 8:30 de la noche, hora local, aquí en Caracas, en Venezuela. Vamos a dejarlos con estas imágenes. Un hecho que fue noticia, es noticia y será noticia este fin de semana. Hasta el lunes, sigan con nosotros.